Se casó con una mujer y aceptó a su hijo como propio. Pero ella terminó dejándolo porque no lo quería lo suficiente. Cuando él conoció a aquella mujer, sabía perfectamente que su historia no sería como la de los demás. Ella tenía 30 años. Él apenas 22. Y además, ella era madre de un niño de 9 años. Muchas personas habrían visto aquello como una complicación. Él no. Desde el principio entendió que aquel niño no tenía la culpa de nada. Era educado, inteligente y respetuoso. Nunca representó un problema para él. Al contrario, lo aceptó como parte de la vida de la mujer que amaba. Por eso, cuando decidieron casarse después de construir una relación sólida, estaba convencido de que podían formar una familia feliz. Sin embargo, había algo que nunca logró comprender completamente. Su esposa insistía constantemente en que debía acercarse más a su hijo. Pero jamás le explicaba exactamente cómo. Y ahí comenzó un conflicto silencioso que poco a poco fue creciendo hasta destruirlo todo. Él tenía claro que el niño ya tenía un padre presente. No quería reemplazarlo. No quería ocupar un lugar que no le correspondía. Pensaba que lo correcto era convertirse en otra figura importante en su vida. Un amigo. Un mentor. Alguien que pudiera aconsejarlo, escucharlo y apoyarlo cuando lo necesitara. Y eso era precisamente lo que intentaba hacer. Hablaba con él. Jugaba con él. Lo ayudaba cuando podía. Lo escuchaba cuando tenía algo que contar. Pero para su esposa nada de eso parecía suficiente. Con el paso del tiempo empezó a notar algo extraño. Cada vez que llegaba cansado del trabajo y decidía descansar en lugar de jugar, ella lo interpretaba como rechazo. Cada vez que quería pasar tiempo a solas con ella sentía que estaba dejando de lado a su hijo. Cada vez que decía hoy no, parecía convertirse en una prueba más de que supuestamente no quería al niño. Y eso comenzó a desgastarlo emocionalmente. Porque él sí lo apreciaba. Sí lo quería. Pero también era humano. Había días en los que simplemente llegaba agotado. Días en los que solo quería acostarse. Días en los que deseaba abrazar a su esposa después de una larga jornada. Pero en la mente de ella, aquello significaba algo completamente distinto. Poco a poco comenzó a sentirse juzgado. Como si todo lo bueno que hacía desapareciera en cuanto cometía un solo error. Como si cada gesto de cariño hacia el niño fuera olvidado inmediatamente. Y entonces descubrió algo que lo hirió profundamente. Durante una conversación sincera, ella confesó que solía ver videos en redes sociales sobre padrastros ejemplares. Hombres que hacían enormes sacrificios. Historias perfectas. Momentos diseñados para emocionar a quien los ve. Y sin darse cuenta, había comenzado a compararlo constantemente con esas historias. No importaba cuánto intentara acercarse al niño. Siempre parecía quedarse corto frente a aquel estándar imposible. Pero el verdadero punto de quiebre llegó una tarde aparentemente normal. Estaba jugando con el niño. Reían. Pasaban un buen momento juntos. En medio del juego, el pequeño hizo un gesto gracioso y le pidió que le tomara una fotografía. Él sonrió y lo hizo. No pensó demasiado en ello. Solo quiso conservar aquel momento divertido. Un recuerdo sencillo. Inocente. Minutos después llegó su esposa. Él le mostró la foto con naturalidad. Esperando que también le pareciera tierna. Pero la reacción fue completamente inesperada. Ella le exigió que la borrara inmediatamente. Él no entendía por qué. Intentó explicarle que simplemente era un recuerdo bonito. Nada más. Finalmente le preguntó al niño si quería que la eliminara. Y cuando el pequeño respondió que sí, la borró sin discutir. Pensó que aquello terminaría ahí. Se equivocó. Porque para entonces ella ya estaba furiosa. Lo acusó de burlarse de su hijo. De utilizarlo para quedar bien. De acercarse a él solo cuando le convenía. Palabras que le atravesaron el corazón como cuchillos. Porque si había algo que siempre había intentado hacer era precisamente tratar al niño con respeto. Aquella discusión fue diferente a todas las anteriores. Más fría. Más dolorosa. Más definitiva. Su esposa hizo las maletas. Se marchó a casa de su hermano.
Y durante una semana entera no quiso hablar con él. Él esperaba una conversación. Una oportunidad para aclarar las cosas. Un intento de salvar el matrimonio. Pero la llamada que finalmente recibió fue mucho peor de lo que imaginaba. Ella le dijo que ya no quería continuar. Que estaba convencida de que él no quería a su hijo. Que era una mala persona para él. Y que todo había terminado. Después de escuchar aquellas palabras, se quedó completamente vacío. Porque durante meses había intentado entender que estaba haciendo mal. Había tratado de acercarse. Había tratado de respetar los límites. Había tratado de construir una relación sana con el niño. Y aún así, parecía que nunca fue suficiente. Lo que más le dolía no era la ruptura. Era sentir que todo lo bueno que había hecho desapareció por completo en los ojos de la mujer que amaba. Como si un solo error hubiera borrado cientos de momentos compartidos. Como si el esfuerzo nunca hubiera existido. Y mientras intentaba reconstruir lo que quedaba de su corazón, no podía dejar de hacerse una pregunta. Una pregunta que todavía lo perseguía cada noche. ¿Realmente había fallado como esposo y figura para aquel niño? ¿O simplemente estaba intentando competir contra una imagen imposible de alcanzar? Porque a veces el amor no fracasa por falta de sentimientos. A veces fracasa cuando una persona deja de ver quién eres realmente y empieza a compararte con alguien que nunca existió.